A ver, vamos con el propio significado de lo que es la palabra Navidad y lo que, justamente cómo esto tiene que ver con una cuestión sustancial y fundamental del cristianismo, porque actualmente a la Navidad se le considera solamente como un periodo de vacación, un periodo de agasajo materialista, pero no, está bastante perdido, bastante olvidado su significado propio en un aspecto religioso y en un aspecto cultural. Entonces quisiera comenzar definiendo qué es la Navidad en sí misma. Quisiera comenzar con Javier, en vista de que tú tienes formación teológica. Bueno, pues muchas gracias. Hombre, pues Navidad refiere a Natividad, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos los cristianos en estas fechas? Pues en todo celebramos el nacimiento, lo que es Dios con nosotros, que Dios se encarna en la persona de Jesús de Nazaret, y a partir de ahí, pues digamos así, establecemos el acontecimiento, ¿no? de que recibimos al niño, recibimos a Jesús, y en ese sentido, pues no cabe duda que es una de las grandes fiestas en las que celebramos los cristianos con todo el mundo, pues bueno, esta como digo yo, la fiesta de la antropología que diríamos en la cientología, que es el Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, es una fiesta abierta a todos y es el reconocimiento de que Jesús se ha hecho niño, vamos a adorarlo como los pastores hicieron en la antigüedad, y en ese sentido, pues es un acontecimiento base en esta religión, en ese sentido. Entonces, yo desde esa perspectiva que es teológica, que también se hace historia porque es un dato histórico, y también es verdad que es sobrenatural porque acontece a todas las generaciones, pues es un recuerdo que se hace presente. Y en ese sentido yo creo que todas las generaciones, todos los cristianos, tenemos que estar orgullosos y también celebrarlo porque es memoria viva de nuestra propia esencia en ese sentido. Y sí, gracias Javier por esta introducción desde el punto de vista teológico. Ahora vamos con Horacio para que aporte un poco más respecto a esto, pero ya desde la cuestión cultural. Y vamos a terminar con Mercedes después de la intervención de Horacio. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve en este aspecto. Creo que es muy interesante el tópico que se ha planteado hoy, porque muchas veces se habla de la Navidad y ya pareciera ser que es como una fecha más en el calendario en el cual las personas ya intentan tomarse un descanso de su rutina laboral. Lo cierto es que si uno ve la tradición, quiero aclarar desde entrada que yo como católico voy a opinar de lo que conozco, es decir, voy a opinar de lo que es el calendario litúrgico como católico. No puedo inmiscuirme en cuestiones que no hacen a lo que realmente he aprendido y se me ha transmitido desde mi joven infancia. En el calendario católico, los tiempos se dividen, los ritos litúrgicos están divididos en dos, digamos, el año litúrgico está dividido en dos partes, lo que es la Pascua y lo que es el advenimiento de la Natividad. Entonces, son como los dos periodos más importantes porque es la venida de nuestro Señor que se conmemora y luego el paso de la resurrección, digamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, si uno ve cómo se vivía en tiempos pretéritos, desde la Mar de España hasta estas tierras, llegando por las costas de África y llegando a Filipinas incluso, uno observaba que ya desde octubre empezaba un tiempo de penitencia, un tiempo de ayuno, un tiempo de abstinencia propio de una cristiandad que estaba en auge. Y sin embargo, actualmente, la mayor preocupación de las personas actualmente es ver si logran hacer las compras una semana antes para no perder tiempo 2 días antes de Navidad. Digo esto porque a veces se habla de una descristianización de la Navidad y se intenta en algún punto creer que es propio de la posmodernidad y la sociedad de consumo. Yo en ese sentido me separo un poco de Bauman, que me parece que es genial la lectura de Bauman. Incluso, y lo dice alguien que viene de las líneas más conservadoras, tengo también ciertas disidencias con Scruton, porque para mí la posmodernidad, luego de haberla estudiado en profundidad, no es el rechazo al modernismo como se suelen plantear algunos intelectuales, muy por el contrario, es una profundización del modernismo. Porque de hecho, mucho antes de la posmodernidad, la figura de Cristo ya había sido reemplazada por una figura comercial de Papá Noel. Entonces, la descristianización no es un fenómeno que surgido hace 20 años atrás con la caída del muro de Berlín, el auge del globalismo y esta sociedad capitalista y el fin de las ideas que planteó Fukuyama. Yo ya me remito a las imágenes vintage de los 50, que estamos hablando incluso en un periodo, en un modernismo tardío, y ya existía este mito del Papá Noel, donde todas las familias estaban felices por lo que habían logrado comprar a fin de año y canalizar el poder de ahorro y de consumo en una única noche. Digo, entonces, cuando en realidad la venida de nuestro Señor implicaría un periodo de penitencia y abstinencia, particularmente en el pasaje del 24 al 25, en el cual, al menos nosotros, los que venimos en el mundo más tradicional, festejamos
festejamos, digamos, soy parte del modernismo, me hago cargo, pero se conmemora el nacimiento de nuestro Señor dentro de la iglesia y en forma solemne, en forma solemne. Entonces, esa creo que es la verdadera descristianización de la Navidad. Cuando el símbolo, esto del símbolo y el proceso del lenguaje, el campo discursivo, es propio de la posmodernidad. Esto sí es real, es propio del postestructuralismo que decide construir conocimientos de la palabra. Bueno, el símbolo ya no es la Navidad puesta en Cristo. Cristo ya no es el símbolo de una cristiandad, y ni siquiera es considerado ya el Rey de Reyes. Es simplemente, bueno, para algunos católicos quedará ya como una reliquia guardada en un museo al cual ya no se accede, pero el símbolo real de la Navidad, y uno lo ve constantemente, desde las aulas de los niños hasta las grandes empresas, es el Papá Noel. Entonces, ¿cómo se recupera la cristiandad? Creo que es el gran desafío de toda la gente de buena fe, que está dispuesta a ya no servir a este mundo, y creo que allí es donde hay que intentar apuntar paulatinamente, con misericordia, pero con una gran fortaleza espiritual y una gran voluntad corporal para llevar adelante este gran desafío. Gracias, Horacio. Y ahora con Mercedes, más o menos la misma pregunta, pero dirigida a tu labor, que es una labor que considero que puede servir ya en la praxis para combatir contra la descristianización. O sea, en primer lugar, explicar qué es la Navidad y cuál es su significado. Bien, en primer lugar tenemos que saber que tenemos demasiada evidencia del nacimiento de Jesús y de la vida de Jesús como ninguno de otro personaje histórico. O sea, yo que vengo de la filosofía y que estudié en una universidad que se profesa atea, con docentes, digamos, que estudiaron justamente para argumentar en contra de la Iglesia y el cristianismo, porque eso es lo que hace el marxismo, la destrucción de todo símbolo cristiano y de toda persona cristiana, con ello la persona de Dios y de Jesús. Por eso mismo que esa universidad, uno de los argumentos que nos han enseñado puntualmente, fueron todos los argumentos que evidencian la vida de Jesús. No tenemos otra persona en la historia con más evidencias que la vida y el nacimiento de Jesús. De hecho, muchos teóricos han intentado contrarrestar el nacimiento de Jesús diciendo que es un personaje ficticio, que es un personaje, digamos, de literatura, y la evidencia justamente que tenemos antropológica, histórica, social, dan cuenta y datan a Jesús como un personaje histórico que ha existido. Por eso mismo que la Navidad para nosotros, seamos cristianos o no seamos cristianos, es algo, digamos, que tenemos evidencia para justamente profesar esa fecha. Ahora nuestro problema está en lo que hacemos en esa fecha, ¿no? En el valor y el sentido que le damos en esa fecha. Bueno, la Navidad comenzó, digamos, en un tiempo histórico de hace unos 2020 años atrás, con el nacimiento de Cristo, como todos ya sabemos, y comenzó puntualmente con un cartel, ¿sí? No hay lugar para una mujer embarazada y no hay lugar para el Mesías, para Jesús. O sea, y es interesante ver esto, como el Hijo de Dios, como con una, digamos, con un relato histórico de 8 siglos antes de su nacimiento, que habían profesado que iban a hacer, la sociedad en su momento histórico tampoco lo recibió. O sea, hoy nos asombramos, nos preguntamos cómo puede ser que nuestra cultura, nuestra sociedad esté tan alejada de los principios de Dios, cuando en sus inicios, ¿sí?, el nacimiento de la vida de Jesús, también lo habían rechazado. Bueno, y este cartel, digamos, es la presentación de Jesús en el mundo, que es la prohibición, digamos, de su nacimiento, ¿sí? Porque también hubo un edicto romano que pretendía la eliminación de todos los niños. O sea, hasta la vida de Jesús estuvo en juego y estuvo, digamos, peligrando nacer. Pero bueno, como bien sabemos, para Dios no hay limitantes, ¿sí? Cuando hay una voluntad hecha por Dios, todo lo que puede ser social y cultural también queda en un plano secundario. O sea, me refiero que esta palabra profesada del nacimiento de Jesús, este verbo encarnado que fue hecho en él todas las cosas, que en él todo tiene sentido y existencia, vino al mundo y el mundo lo rechazó. Y hoy en día esta batalla cultural sigue vigente. Hoy en día la gente y las personas siguen también negando a Jesús en diferentes áreas y de otras maneras, pero siempre, digamos, es la misma esencia y realidad espiritual y también realidad histórica. Porque la historia siempre ha sido la misma, así como Dios ha sido el mismo. Es por eso mismo que a la hora justamente de defender la Navidad siempre tenemos que remitirnos a lo que es la historia y a lo que es el sentido también de la Navidad. Jesús vino al mundo, ¿sí? Dios hecho hombre,
para recuperar lo que se había perdido, para recuperar los valores y el sentido de lo que es el ser humano, lo que es la sociedad, lo que es el bien y lo que es el mal. O sea, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y estableció justamente los cimientos que tienen que regirse en nuestra cultura. Es por eso mismo que esta batalla cultural que hoy estamos, muchos de nosotros luchando en nuestros lugares educativos, culturales, sociales, políticos también, es una batalla que no comenzó ahora ni siquiera en la modernidad, sino que siempre estuvo presente porque es la propia antropología del hombre lo que siempre está en lucha. O sea, las propias pasiones humanas, los propios criterios humanos, el propio pecado original, sí, que estableció la división del hombre con Dios, el hombre queriendo decir lo que es bueno y malo, independientemente de lo que Dios estableció que es bueno y malo. Por eso mismo es que la Navidad sigue ocurriendo, no fue un hecho aislado que comenzó digamos, hace 2000 años atrás, sino que sigue ocurriendo en la Navidad y va a seguir ocurriendo, como nosotros los cristianos decimos, hasta que Jesús venga. Por eso es que tenemos que seguir anunciando, ¿sí? Que la Navidad sigue vigente y que tenemos que recuperar justamente su sentido sapiencial, que es el nacimiento de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. El nacimiento de Jesús en nuestra cultura, en nuestra educación y en nuestra sociedad. Ya, y justamente aquí hay algunas cosas que me llamaron bastante la atención, comenzando con la propia explicación teológica de lo que significa la Navidad que nos dio Javier, todo el proceso de cambio que llevó a la posmodernidad que nos explicó Horacio, y justamente terminando con lo tuyo que dices que el principal ataque hacia la Navidad y hacia su significado no viene tanto de las propias condiciones actuales, sino de la tendencia marxista que se da de la propia cultura. Yo, justamente en estos tres elementos, justamente me puse a pensar en esta frase de Donoso Cortés, en su estudio sobre el socialismo, el liberalismo y el catolicismo, donde decía que el liberalismo era una solución mediocre para combatir el problema del socialismo, que era justamente una lucha de los que no tienen, que quieren desposeer a los que tienen, y que lo único que sirve para preservar eso, para combatir contra el socialismo, es el catolicismo. Me quedé pensando en esta frase porque fue básicamente toda la combinación de ideas, el significado propio católico de la Navidad, el primer enemigo que lo desacraliza, que es el liberalismo, que lo mencionó Horacio, aunque no de manera explícita, y el enemigo final que sería el socialismo, que sí lo mencionaste tú, Mercedes. Y aquí es a donde yo voy, ¿cómo se da el proceso de desacralización de la Navidad? ¿Cuáles son las fases para estar en un punto en donde la Navidad ya no se le relaciona tanto con el nacimiento de Jesucristo, sino que se le relaciona con un momento que ya ni siquiera es de consumo, especialmente en los países más empobrecidos, sino con un momento de no trabajo? Y quiero comenzar con Horacio porque creo que fue el que más se acercó a esa idea en su intervención. Luego vamos con Mercedes y terminamos con Javier para tener la perspectiva teológica que cierre. Bueno, me genera cierta presión tener que hablar antes que dos grandes intelectuales, así que voy a tener que tratar de ser lo más preciso posible. Igualmente quiero decir una cuestión, con todo el respeto a quienes nos estén escuchando en este momento. Yo tengo una posición muy particular. Estoy dispuesto a abrirme al diálogo, estoy dispuesto a escuchar. Creo que no, yo al menos seguramente que no sé absolutamente nada, entonces estoy siempre aprendiendo. Pero lo que sí quiero aclarar cuando hablamos de los procesos de descristianización, no solo de la Navidad, sino de la sociedad, porque en definitiva la Navidad es un estamento más en lo que es una cultura cristiana, y en lo que es la cristiandad, porque ya por si hablar de la Edad Media, ya hay un dejo de ilustración propio de la tarde de mediocridad a 10 siglos de iluminación en filosofía y en el germen de que creó todo lo que se conoce como Europa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creer que el socialismo ataca el cristianismo, y es más o menos cuando nosotros vamos a los torneos en artes marciales y llegamos a la última pelea y creemos que porque en la última pelea uno logró noquear al otro, ese ha sido el mejor peleador, y se olvida que ya hubo como 15 peleas anteriores. El proceso de descristianización es propio de un proceso de la Ilustración, que toma su máximo culmine, que se empieza a gestar en el siglo XVI, aclaro, ¿no? Ya ahí con la aparición del Estado moderno, en las cartas de Maquiavelo, la expansión de esta abstracción que se llamó Estado, porque ahí es donde aparece el absolutismo. De hecho, en la Edad Media, los pesos, no quiero entrar en cuestiones políticas, y me voy a saltar la explicación de la Edad Media. Pero digo, el proceso de cristianización ya se empieza a gestar desde el siglo XVI y se culmina a fines del siglo XVIII, que es la positivización, pero hay dos ideas que se terminan marcando claramente, que es lo que hoy vamos a hablar de progresismo, tan burdamente uno lo ve en redes sociales, con esa bajeza intelectual propia de una sociedad de consumo instantánea,
una sociedad líquida que consume lo primero que se ve en el impacto visual, dice progresismo, cualquier cosa que no piense como uno. Y en realidad, las ideas del progresismo, que es lo que descristianiza la sociedad, se basan en dos grandes pilares: el progreso material ilimitado y la liberación absoluta. Y uno de aquellas puede empezar a sacar ciertas notas características, entiéndase, por ejemplo, la idea de la lucha anticlerical, la universalización de las ideas que comparten tanto marxistas ortodoxos como liberales modernos, que plantean que hay que llevar más y mejor democracia a punta de pistola a cualquier confín del planeta. Entonces, me parece tan progresista de repente una Gloria Álvarez como un Zizek, si vamos a hablar con nombres propios, digamos, porque conservan esta lógica de el progreso material ilimitado, la lucha contra el sentido de trascendencia propio de una revolución francesa, la lucha contra el clero, incluso los procesos culturales de la descristianización, que ya en el régimen del terror se intentó incluso cambiar el almanaque. ¿Pero por qué está esta idea? Por el tema de la positivización, que las reglas del mercado, que las reglas de la lucha de clases, que las reglas de los conflictos materiales, que las reglas revolucionarias determinen en forma universal una explicación reduccionista de todos los fenómenos propios del hombre, incluido la fe, porque el sentido religioso no lo pierde absolutamente nadie, todos creen en dogmas, simplemente que algunos los asumen y otros reniegan del mismo, pero son los más dogmáticos en última instancia, porque no están dispuestos a hacerse cuestionamientos a sí mismos. Entonces, esto quiero dejarlo en claro. ¿Por qué dije esto? Porque a tu pregunta, Hugo, respecto a cuáles son las etapas, cómo se gesta esto, ya se empieza gestando justamente en un modernismo ilustrado. En la ilustración moderna, donde ya no la fe, digamos, donde se creía que la ciencia podía plantear todas las respuestas, pero nunca consideraban que la ciencia no llega a plantear todas las preguntas. Entonces, hay elementos que están inmersos y son inmanentes en la sociedad, como la fe, como la cultura tribal, si vamos a hablar en términos más precisos y mucho más amplios, también por un poco más provocativo a propósito, que están por fuera de ese análisis liberal propio del siglo XVII y siglo XVIII. Entonces, ¿dónde se ve esto? Que cuando se habla de la Navidad, para el modernismo, la Navidad significaba y se explicaba y tenía un sentido de ser en tanto y en cuanto activase nuevos mecanismos de compra y de venta. Era un mecanismo publicitario más. No es la izquierda. La gente dice, el socialismo quiso acabar con la religión. ¿Por qué? Y porque mirá lo que sucede en China con las iglesias católicas que tomó el Estado, o mirá lo que sucede en Rusia. Bueno, fantástico. Si vamos a hablar en términos precisos, no hay proyecto más ilustrado, por definición, que sea la profundización de la ilustración que el marxismo. Entonces, el problema está en la ilustración. No estaría en todo caso en el socialismo, que es como la consecuencia de. Esto lo digo porque a veces que la gente cree que los factores no alteran el producto y en realidad sí. Depende de cómo uno se posicione, cómo pasa un diagnóstico político. Entonces, en la ilustración, donde está esta idea del progreso material indefinido, ya empieza a aparecer esta idea de la liberación absoluta. Entonces, ¿cómo se mide el progreso? Porque el progreso es una idea agustiniana, si vamos al caso. El progreso es un concepto netamente agustiniano. Pero ¿qué pasa? En una cristiandad ya sin Cristo, entiéndase, siglo XVI en adelante, el progreso no tiene límites morales. Por lo tanto, mientras sea un mayor sistema de acumulación de materia, de progreso material, era válido. Por lo tanto, la Navidad se explicaba solamente si generaba un mayor progreso material. Y esto es lo que se termina consolidando en la posmodernidad, pero que ya se venía gestando en un modernismo tardío. De allí es donde va a servir la Navidad en tanto y en cuanto las empresas puedan comprar y vender más. ¿Y cómo se publicita culturalmente esto? Una familia enorme, con muchos regalos, con un árbol de Navidad gigante, con el perrito al lado, con la abuelita que no la vimos en todo el año, pero llega Navidad y la traemos a casa. Digamos, entonces, familias que se detestan en la máxima hipocresía del mundo, lo importante era regalarse algo. Y no trabajar sobre las virtudes, que es la compasión, la misericordia, la fortaleza, la sabiduría, la templanza, que eran propios de una familia que en la austeridad, en la humildad, y a que no conozca este tipo de familias, vengan conmigo a trabajar en mi fundación, van a ver lo que es la miseria, pero es donde más unida están las familias, porque no es lo único material. Porque es gente que de repente tienen que poner la hierba al sol para poder ahorrarse unos pesos, pero todas las noches en forma santa están rezando el rosario. Entonces, la descristianización no es un patrimonio exclusivo de la izquierda. Que la izquierda fue violenta no me queda ninguna duda, ¿eh? Que la izquierda, desde los jacobinos a la revolución bolchevique, han violentado la jerarquía eclesiástica, no me queda la más mínima duda. Ahora bien, el modernismo ha sido mucho más nocivo, porque han sido no los jacobinos, sino los girondinos, el verdadero problema de fondo. Porque son los que terminan infiltrándose dentro de las cúpulas jerárquicas de la iglesia para que luego el modernismo esté ya enquistado dentro de la propia curia.
donde importa más estar salvando un pececito, un arbolito, que estar salvando almas. Entonces la descristianización, yo la entiendo desde ese fenómeno. No me quiero extender más y pido disculpas si he sido un poco verborrágico, pero es un tema que al menos a mí me toca de cerca la cristiandad. No te preocupes, Horacio. Justo este momento que tú hablabas de todo el proceso de descristianización, bueno, puse a pensar en una cosa que tal vez la menciona al final, y dije, no, tiene razón, porque es algo que se repite en Molbuk, que se repite en este grandioso libro de Mariano Facio sobre la historia de las ideas contemporáneas, y más bien quería orientarle por ahí, con intervención de Mercedes. Si son los moderados los que tienen más responsabilidad en que se vaya perdiendo el significado de la Navidad, a que los más radicales, especialmente dentro de la izquierda. Yo supongo que tú habrás visto esto y que le habrás estudiado profundamente, si es que la moderación hace más daño que la propia acción directa, al menos en este proceso cultural particular que es la descristianización y dentro del aspecto de la Navidad. Bien, bueno, mi respuesta va a ser en primer término desde la cultura evangélica, ¿sí? Y de la filosofía. Bueno, como yo ya he mencionado, a mi criterio, todo lo que es la descristianización no es un producto puntualmente histórico de la modernidad. Sí coincido con Horacio, digamos que la modernidad ha sido muy nociva, que ha, digamos, disminuido muchísimo nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿sí? Porque es también, digamos, el auge, digamos, de todas las ideas progresistas, de poner la fe en la ciencia, en la razón, que es una razón instrumental, aplicada a la utilización de las personas y las cosas como, digamos, medios para un propio beneficio. O sea, quiero decir, la modernidad ha sido muy nociva para todo lo que es la civilización humana, y aún más, ¿no?, a nuestra cultura cristiana. Pero bueno, no podemos también dejar de obviar que esto está algo arraigado en la antropología del ser humano. O sea, desde, digamos, el inicio de la especie humana, ¿sí?, está en nuestra naturaleza humana sin Dios, digamos, la pérdida de sentido de todo lo que es Dios, la cultura obviamente cristiana, y la pérdida de los sentidos que son bíblicos. Esto se da puntualmente en nuestra antropología. O sea, el ser humano desde su momento, digamos, de creación, ¿sí?, este pecado original que los cristianos enseñamos, ¿sí?, como parte de lo que es nuestra naturaleza sin Dios. Bueno, desde esa naturaleza, desde ese principio, digamos, de base nuestra, es que se da esta descristianización de la cultura y de todo lo que es el cristianismo. Sí, bueno, después obviamente lo vamos viendo en la historia, sí, pero digamos, tenemos desde la historia también antigua que nos enseña la filosofía, diferentes culturas a la cristiana, y cómo puntualmente tomaban elementos del cristianismo para hacer sus cosmovisiones. O sea, no es un elemento que hoy tengamos en nuestra cultura contemporánea, en nuestra historia contemporánea, justamente la falta de sentido que para muchas personas tiene la Navidad. ¿Sí? O sea, reitero, desde nuestra naturaleza humana está justamente el desentendernos de Dios, el tomar decisiones, hacer cosas sin Dios, ¿sí? Y mucho más todo lo que es la Navidad y la cultura cristiana. Bueno, en este sentido, digamos, la modernidad también ha influido muchísimo en lo que es separar nuestra razón de lo que es la fe cristiana. O sea, será nuestra primera secularización en lo que es la modernidad, la separación puntualmente en la sociedad del hombre. Pero bueno, digamos, a niveles, digamos, si es algo moderado, si es algo más bien de la izquierda, yo creo que como está hoy nuestra sociedad se da en ambos términos. O sea, tanto la izquierda, digamos, es propicia de la descripción de todo lo que es la Navidad, como también lo que es la derecha. Sí, tenemos mucha derecha, o sea, inclusive mucha cultura liberal, como recién lo mencionó también Horacio, que busca justamente el consumismo y también desentenderse de los principios del cristianismo y Dios. O sea, el marxismo, ¿sí?, como justamente germen y núcleo de todo lo que es la izquierda, el ateísmo y esta cultura sin Dios está involucrada en todas las aristas sociales y políticas. No solamente en la izquierda, sino también en la derecha. Por eso, amigos, es que es tan peligroso, digamos, profesar una cultura de derecha marxista, porque termina también con la propia eliminación de los símbolos cristianos y con la propia eliminación de todo lo que es el ser humano.
Bueno, y algo para agregar aún más sería, digamos, que el marxismo justamente, o sea, no tenemos una cultura, ¿sí? Propia y autóctona por fuera del cristianismo. O sea, el marxismo justamente la dialéctica, la respuesta a lo que es la cultura cristiana. O sea, es la eliminación propiamente de las formas sociales del Estado, es la eliminación propia de lo que es la Iglesia, es la eliminación propia de Dios, de Jesús, de todo lo que es el cristianismo, lo que profesa el marxismo. O sea, el marxismo no tiene nada propio, no tiene nada, digamos, ni cultural ni político que pueda promover, sino justamente lo contrario, es la eliminación de todos los símbolos e instituciones cristianas de lo que profesa. Por eso también, digamos, es que nuestra cultura cristiana es tan, digamos, propia y es tan original, porque siempre ha sido la misma. Luego, digamos, en la historia han ido variando las formas en que se van consiguiendo nuestra cultura cristiana, pero siempre termina, digamos, cuando uno se sale de esos principios de fundamento que nosotros tenemos como cristianos, tanto, digamos, católicos como evangélicos, porque nuestros principios de base son los mismos. Digamos, nuestra fe en Dios, en Jesús es la misma, y eso es lo importante, ¿sí? en esta charla. Digamos, todas las culturas endógenas que han intentado llevar a la sociedad diferentes cosmovisiones siempre han sido una respuesta a nuestra cultura cristiana. Digamos, la Navidad no solamente es un hecho histórico, sino que es un hecho, digamos, de instauración de la cultura cristiana. Estamos profesando con la Navidad que Jesús es la promesa del Padre, de nuestro Dios, profesada durante 8 siglos antes de su nacimiento, ha sido cumplida. O sea, nuestra cultura cristiana es hecha en la tierra con Jesús. Esa palabra revelada que nos dice cómo ver y nombrar las cosas, que nos dice, que nos indica justamente lo que es el bien y el mal, es lo que ha iniciado con el nacimiento de Jesús. O sea, no es un hecho solamente histórico, sino que para nosotros los cristianos es justamente el momento, ¿sí?, en que nuestros principios son hechos posibles en la tierra. Es el momento en el que como cristianos justamente somos capaces de acceder a la verdad, a la vida, a lo que, digamos, nos rigen por sentido común. Por eso mismo, con esto ya termino, digamos, toda cultura que se ha procesado por fuera de lo que es el cristianismo, siempre pretende la eliminación del cristianismo y de los símbolos cristianos. Bueno, el marxismo, una vez más, todo lo que puede llegar a procesar, a construir, es justamente la deconstrucción de nuestros principios y valores cristianos, a la eliminación digamos, de lo que son los derechos humanos, de lo que son las formas culturales, ¿sí?, dadas por el sentido común y también respaldadas por la ciencia. Porque, a ver, si bien en la modernidad se ha establecido, ¿sí?, esta distinción de fe y razón y se ha puesto, digamos, la seguridad en lo que profesan las ciencias, no podemos tampoco menospreciar, digamos, que todo lo que profesan las ciencias dan cuenta siempre de la palabra de Dios. O sea, no hay verdad establecida, no hay criterio científico establecido que no esté basado en la palabra de Dios. Inclusive, bueno, tenemos también hoy en día teorías contemporáneas de la teología, ¿sí?, que narran justamente cómo la creación del mundo, digamos, datada por el Génesis, corresponde justamente a la explicación científica. O sea, porque también la Biblia, o sea, con esto cierro, dice que un día, digamos, para Dios pueden ser millones para el hombre. O sea, hasta esa misma explicación científica, ¿sí?, del evolucionismo, está datado en el Génesis. Ese orden también está datado. O sea, quiero decir, no tenemos ningún tipo de cultura, ni ningún tipo, digamos, de ciencia, o sea, todo lo que profesa la ciencia, que esté por fuera de nuestro cristianismo. ¿Sí? O sea, todo lo demás, todo tipo de forma cultural, todo tipo de forma política, justamente carecen de ciencia y carecen de los principios cristianos. Gracias, Mercedes. Me encantó tu intervención. Hay dos cosas que yo rescato de lo que dijiste, que son primero la Navidad como acto fundacional de la cristiandad y todo el marco referencial cristiano en donde se desenvuelve Occidente y se ha desenvuelto el mundo a través de la expansión de Occidente. A mí esos dos conceptos me fascinaron, sinceramente. Considero que son muy necesarios, especialmente porque tenemos toda una cultura que incluso si es que se enfrenta a su propia esencia, que es cristiana, no deja de serlo. Y esa es la gran paradoja del marxismo. El marxismo no existe sin cristianismo porque deja de tener un oponente, deja de tener a qué enfrentarse y deja de tener sentido al ser únicamente la negación directa de algo, a diferencia del liberalismo, que es solamente una versión secularizada, tibia y desaguada del cristianismo, como lamentablemente
uno puede verle cuando estudia la historia de las ideas. En base a esto quería preguntarle a Javier un poco cuál es su lectura del proceso de secularización y del proceso de desacralización llevado al tema de la Navidad. ¿Cómo es que terminamos de aquí y cuándo comienza realmente a notarse? Porque ya Horacio nos indicó que inicia todo el proceso en sí mismo desde la propia ilustración, pero ¿cuándo se nota concretamente cómo se desacraliza y cómo se descristianiza la Navidad? Sí, yo quería primero un apunte sobre las dos intervenciones previas. A mí me han gustado, o sea, yo creo que en ese sentido son complementarias totalmente, porque Horacio hace, digamos así, busca el origen realmente, o sea, lo que es la ilustración, el constitucionalismo, todo lo que viene por detrás, o sea, el jacobinismo, los girondinos y tal, como viene luego también el tema de la democracia, que la democracia no es un sistema de gobierno inicuo, ¿no? Porque primero es un sistema político de gobierno en cuanto que organiza, pero también es un fundamento de gobierno. Y entonces aquí está el elemento que es muy, muy enrevesado y es totalmente contrario al cristianismo, porque en el cristianismo hay una autoridad, vamos a decirlo así, hay una pirámide, vamos a decir, de verdades, ¿no?, establecida. Sin embargo, en lo que es la democracia no hay esa pirámide, no hay esas verdades inmutables, no hay unos principios ni unos valores universales, sino que todo depende de la mayoría. El criterio cuantitativo, que no el cualitativo, lo que es verdad o que es falso, sino que es la mayoría establece qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces, en ese sentido, se produce una digamos así, una tergiversación de la bondad, porque la mayoría puede ser fácilmente manipulada y manipulable, y entonces lo bueno y lo malo queda repercutido a lo legal. Entonces, lo legal va a ser lo bueno. Lo que prohíbe la ley va a ser lo malo. Eso no quiere decir que la ley sea justa, y de ahí es el problema, digamos así, que podemos tener hoy día de que se aprueben todo tipo de leyes que son injustas, pero que la gente que no es cristiana lo asuma como es legal, es lo bueno. Y de ahí, por ejemplo, tenemos el tema del aborto, en el que mucha gente ha caído creyendo que como está legalizado por la democracia, es bueno, mientras que si estableces si las leyes estuvieran basadas más que en la mayoría en la justicia, diríamos que matar es malo, por tanto, el aborto, la eutanasia y todo esto, efectivamente refieren a un sentido negativo. Pero también quería también hacer referencia, vamos a ver, yo sí que es verdad que, a ver, el marxismo, como dice Horacio, como dice Mercedes, pues efectivamente es como, yo creo que es el resultado final del procedimiento o el proceso de la historia al que hemos llegado. Digamos que Horacio ha establecido quién planea la torta y el marxismo es el que finalmente el que te la pega, pero no es el que la ha ideado, porque el que la ha ideado ha sido precisamente en la Ilustración, se ha empezado a fraguar. En la Ilustración, digamos que hay un deísmo que es la teología, digamos, de esa fase que es Dios se ha ido, se ha marchado y nos ha dejado, y entonces nosotros nos tenemos que organizar. Y a través de ahí se establece, pues ya no es el rey, ya no es la fundamentación, digamos así, establecida, sino que es el constitucionalismo, la democracia, son sistemas horizontales, en ese sentido, no son verticales, no refieren a Dios. Eso es lo que diría, retrotrayendo más hacia atrás, pues sería el tema de la obra de San Agustín, las dos ciudades, ¿no? La ciudad que mira a Dios y la ciudad que mira a los hombres, ¿no? Pero luego, referente ya a lo que me preguntas, Hugo, claro, ¿dónde vienen todos estos problemas? Yo creo que no solo viene de fuera. Creo que también el problema, esto es como la cizaña y el trigo. Creo que se han ido creciendo los dos a la vez y el hecho de no podar una ha provocado que efectivamente ha habido una inseminación en lo que es en la Iglesia y en lo que es en el pueblo cristiano de ideas que no son cristianas, pero que han ido arraigando a la vez. Han ido arraigando a la vez con el tema del liberalismo y también con la otra versión que es el marxismo. Las dos han ido unificando. ¿Por qué? Porque el marxismo establece una teoría que es atea, niega a Dios. Y en ese sentido es frontal. Pero es que el liberalismo, más que negar, es una especie de agnosticismo, que es indiferencia religiosa, que es el tema de la libertad, el que yo puedo o no puedo, yo escojo. En ese sentido, yo no sirvo, ¿no? Que dicen ahora las típicas banderas estas de no me pises porque yo no sirvo, ¿no? Como el libro de Génesis, y establecen la serpiente, y dices tú, vaya por Dios, qué mal símbolo. No, pero bueno, ¿de dónde viene? Yo, por ejemplo, establezco diferentes causas o principios que vienen a desestabilizar este orden cristiano, ¿no? Siempre se habla del tema de la secularización, cómo es que ha arraigado, porque esto no ha venido de la noche a la mañana, ¿no? Pero también el tema de la indiferencia religiosa. Hoy, por ejemplo, yo sobre todo en Europa lo que tenemos el gran problema
más que el marxismo, que es verdad que puede gobernar de manera solapadamente en cada país, sí que hay una indiferencia religiosa. Les da igual. A la gente, antes, en los años 60, en los años 70, había sobre todo un debate, ¿no? Dios existe o Dios no existe. Y estaban los ateos y estaban los cristianos. Ahora hay una posición que es mayoritaria en Europa, que son los agnósticos, que les da igual. Les es indiferente, vamos a decirlo así, ese debate. Les da igual que exista Dios o que no exista. No entran en ese debate porque van a lo suyo, van a las realidades temporales. Pero luego también tenemos el tema del relativismo, que es cualquier religión, cualquier verdad vale exactamente lo mismo. Y entonces, en ese sentido, da igual los principios morales absolutos que cualquier idea que escuches ahora mismo en un periódico o en la televisión. Porque son también, es el tema de, antes siempre se hablaba de, por ejemplo, cuando hablamos del cristianismo, siempre hablamos de los dos mandamientos centrales, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, es una relación triple. Dios, tú y los demás. Sin embargo, ahora el relativismo que establece la dictadura del yo. Yo opino, yo digo, yo quiero ser tal cosa. Y me da igual lo que opinen los demás y lo que opine Dios, porque soy yo. Pero luego también tenemos lo que decís, el tema de la Navidad. ¿A qué refiere? Refiere sobre todo económicamente. Es una cosa extraña, ¿no? Es verdad que ahora pues parece que Marx ha vencido la batalla porque te habla de Marx siempre era la economía, la sacaba, levantabas un cojín, aparecía la economía, levantabas una alfombra y aparecía la economía movía el mundo, ¿no? Bueno, yo no creo que mueva tanto el mundo, pero sí que es verdad que está ahí. Y en ese sentido está ahí porque está el consumismo. O sea, cuando uno habla de las Navidades, incluso en fechas anteriores, tienes que sobre todo son cuestiones de consumo las que mueven los meses o los que mueven la actividad. La actividad que no tiene por qué ser comercial continuamente. Tenemos el Black Friday, el lunes, el Monday, no sé qué, que también mueven. O sea, octubre, te vienen, Amazon parece que te organiza los meses. Aquí, por ejemplo, tenemos otra empresa que es el Corte Inglés, que también te organiza cada X temporada, te dice, pues el mes de los niños, el mes de la vuelta al colegio, y todo es en base a ofertas y demandas. O sea, es todo la vida económica, la oferta, la economía. Y luego también tenemos, no solo con el consumismo, que decís que efectivamente Papá Noel parece que ha venido a sustituir. ¿Y por qué ha venido a sustituir a Jesús o a los Reyes Magos? Porque se asocia la Navidad con los regalos, con la compra. Efectivamente, muy bien, pero es Papá Noel, entonces podríamos hacer la referencia a Santa Claus, a San Nicolás, que es un referente también cristiano, pero no. ¿Por qué? Porque Papá Noel, si hacemos, como decimos aquí, si rascamos un poco, parece ser que el uniforme lo ha hecho la Coca-Cola. Entonces, por aquí viene ya el elemento de las marcas, el elemento de utilizar los símbolos no para el sentido. Y aquí enlazo con Mercedes. Mercedes nos hablaba del sentido profundo de la Navidad. Claro, eso es lo que se ha perdido. Se ha perdido el sentido de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando llega la Navidad, la gente lo que piensa es, bueno, como nos vamos a reunir la familia, vamos a ver si tenemos regalos para todos, vamos a ver si hacemos felices a los niños. Y a los niños hoy día no se les hace felices con un encuentro, con unas actividades, sino que se les hace felices comprando. ¿Comprando el qué? Lo que te dice en la televisión, que es ahora el profesor, digamos así, el maestro, la televisión educa, enseña, y la televisión te dice que para ser feliz tienes que comprar este regalo. Y si no tienes este último regalo o este iPhone, el último modelo, no estás a la moda, no vas a ser feliz porque no estás en la última. Y el consumismo lo que te dice es que lo que has comprado ayer ya no sirve, porque lo que se lleva es lo que te venden hoy y lo que te van a vender mañana, y que te tienes que dejar de esos muebles que son antiguos, de incluso esas relaciones, ¿no? El problema también, el tema de las relaciones humanas, que dices tú, bueno, pues si estamos hablando de secularización, de indiferencia, de relativismo, de consumismo, ¿qué fundamento hay en las relaciones humanas? Pues sobre todo hedonismo, que es relacionado con el consumismo, que es a comprar ropa para la estética, a mantener un cuerpo, porque hay que ser jóvenes, eternamente joven, te están vendiendo la televisión, también las ideologías te están vendiendo que tienes que ser joven, tienes que ser tu propio Dios. Y Dios, como es imperecedero y es eterno, y el ser humano aspira a ser inmortal, lo que tienes que aparentar, dar esa imagen de Dios imperecedero, por así decirlo. ¿Cómo lo hace? Gimnasios, ropa, modas, tendencias, Instagram. Cuando uno mira Instagram, yo no lo tengo, pero cuando uno mira Instagram parece que uno ve modelos, ¿no? Y luego es la falsedad, ¿no? Tal persona se pone delante de la cámara, se ha puesto un jersey expresamente para hacerse esa foto. Luego saldrá de casa con otro atuendo totalmente distinto. Irá con unas marcas concretas. ¿Por qué? Porque a lo mejor incluso hay una compañía que le da dinero para promocionar eso y entonces tiene que vender esa imagen. ¿Qué es lo que hace Papá Noel? Papá Noel continuamente
lo que haya, la referencia que haya en cada país sale de una manera distinta. Sale de una manera distinta no en cuanto a la referencia del atuendo, que está siempre regordete, que tiene siempre regalos, sino si sale con ¿cómo se llama esto? Con los renos, cómo sale ahora con la moto, que si viene en coche, que si viene con unas amistades, o sea, y siempre viene con los regalos del momento, que no son los de ayer, son los de hoy. Y sobre todo también, en este sentido, también por enlazar otra vez un poquito hacia atrás, es el tema que decís, por ejemplo, el tema de la ciencia, los conflictos ciencia y fe. Parece que han vuelto. No, no han vuelto. Porque ahora mismo la ciencia, en cierto sentido, yo siempre mantengo que la ciencia, la filosofía y la fe son complementarias. Es verdad que tienen elementos de fricción y que tendrán fronteras que son resbaladizas. Perdón, pero son complementarias. Y, por ejemplo, yo lo veo ahora, lo meto así como, no es el objeto del debate, pero yo lo veo sobre todo en la ideología de género. Si os fijáis en la ideología de género, no es científica. Yo, por ejemplo, en el tema del aborto, que ahora está muy candente el tema de Argentina, todos los argumentos que se manejan hoy día del aborto no son científicos. Nadie te habla de cuándo empieza la vida. Eso hace 10 años sí. Ahora te dicen que tienes el derecho a decidir. Ese criterio no es ni filosófico ni es científico. Es puro hegeliano, puro hegelismo. O sea, es el triunfo del yo, de la voluntad, el deseo de ser. Pero no es científico. Incluso, y lo que decía, toda la ideología de género no es científica. O sea, a ver, es verdad que puedes extraer, o sea, a través de las corrientes sociológicas y todo esto, pero la base, volvemos al tema del yo, que es la dictadura del yo, de querer ser distinto a la naturaleza o a la esencia de las cosas, que eso evidentemente no es científico. Pero, y ya por acabar, pues no parece que estoy aquí monoteizando, pero sobre todo yo lo que quería decir, o sea, coincidiendo vuestras dos versiones, la de Horacio y la de Mercedes, uno apunta, digamos, yo creo que Horacio presenta, digamos, en perspectiva todo lo que se ha ido gestando y Mercedes, en el último término, lo que es el marxismo, que es el que te pega la bofetada, vamos a decirlo del cristianismo, ¿no? O el que mayor contundente, o el que, digamos, enseña más el estandarte y te la pega. Yo creo que también hay mucho prejuicio en el mundo cristiano dentro, porque si tú estás fuerte, aunque vengan marxistas o liberales o gente de otras religiones, si tú estás fuerte, no te pueden ni toser. ¿Por qué? Porque vas a empezar a mostrar y decir, no, mira, tengo estos principios y aquí defendemos estos valores y tenemos pues esta perspectiva de 2000 años de historia asentando estos principios. Esto no es un invento de ayer, no es una ficción, no es una proyección, no es un cuento, pero sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que hoy, a día de hoy, por ejemplo, se han mezclado pues mitos y símbolos de religiones paganas, como puede ser la Pachamama o el tema del amor a la madre tierra, la Carta de la Tierra, que también viene por ahí, con el tema del globalismo. También vemos todo el tema del ecologismo exacerbado. Entonces, son todo teorías que para nada guardan una relación, digamos, trascendente. No guardan en ese sentido. Y luego también, todo eso, lo que provoca es, volviendo a Mercedes, es una pérdida del sentido. Todas esas ideologías del momento que son ahora, que es multiculturalismo, globalismo, como decís, el marxismo es el que gobierna o un liberalismo indiferente. Yo, por ejemplo, lo que hay en España y en Europa, los partidos conservadores o de derechas o liberales, realmente no son liberales, pero bueno, generalmente lo que hacen es un marxismo light, moderado. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio a que si eres de derechas parece que eres demasiado conservador, a lo mejor eres demasiado cristiano, a lo mejor eres retrógrado. Yo creo que es la palabra que suelen utilizar. Entonces, como les da prejuicio y perjuicio identificarse con el pasado, que es el tema de las tradiciones, por eso el latín o el griego o la filosofía son denostadas en las escuelas. ¿Por qué? Porque lo que interesa son, pues en España, por ejemplo, son valores. ¿Valores cuáles? Valores los de la democracia, o sea, no los de los derechos humanos, sino los de la ideología de turno, que es la ideología de género en España. Y en ese sentido, pues todo lo que tenemos aquí, pues es no solo el modernismo, o que decimos, o el posmodernismo, que viene a ser la misma salsa, o sea, o la ilustración, todo viene con la ilustración, yo creo. Ha ido poco a poco juntándose y ahora tenemos, pues digamos así, tenemos una fiesta. Lo que pasa es que la fiesta es desagradable, en ese sentido, ¿no? Y la tenemos no solo en los estados, lo tenemos también en la propia religión. ¿Por qué? Porque hay desviaciones doctrinales, hay desviaciones teológicas y también hay desviaciones de movimientos llamados católicos, te defienden el aborto, te defienden la eutanasia, que dices tú, ¿pero dónde vas?
¿pero dónde vas? ¿Tú quién eres? ¿Cómo vas a ser católico así? Pero también hay sectores, lo que decía Horacio, en la propia curia, porque se han ido metiendo, y el problema es que al no sacarlos, esta gente ha ido ocupando los puestos y ha seguido metiendo más gente. Entonces, claro, es difícil, llegado un tiempo, cuando empiezas a detectar los errores, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Un cisma? No, un cisma no, pero va a haber que ir orientando, o sea, encauzando el tema, volviendo otra vez a lo que es la doctrina, que va a sonar muy, muy retrógrado otra vez. Pero, volviendo a la Navidad, vamos a ver, hay que volver a la esencia y a la naturaleza de las cosas. Y aquello que es una alternativa, no. Aquello que es superfluo, que es cizaña, esa hay que cortarla. O sea, aunque sea, digamos así, socialmente o publicitariamente muy negativa, porque nos van a dar igual, seamos menos auténticos o más auténticos, nos van a dar igual. Entonces yo creo que estamos en una fase de defensa, porque la sociedad, digamos así, la sociedad marxista, contemporánea, modernista, lo que nos está quitando es el espacio público. Nos está empujando a que nuestra religión la vivamos en casa. A que, por ejemplo, yo veo en Horacio la cruz. La cruz en los colegios de España se ha quitado. La cruz, se ha quitado el Belén, se ha quitado la celebración navideña. O sea, ¿por qué? Porque molestaba. Porque había siempre alguien que no era católico y le molestaba un símbolo. Entonces ahora tenemos una pared vacía, que es la bandera del laicismo, que es, me molesta una cruz y hay que quitarla. Y si eres católico, vive tu fe, pero en casa. En el espacio público no. Pero, sin embargo, ellos, su ideología la viven en el espacio público, que es también una creencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos hemos ido, pues no sé si con miedo a veces, Juan Pablo II decía, no tenéis miedo, pues sí, parece que ha habido miedo, la gente se ha ido, alguna gente, no digo toda, pero se ha ido hacia atrás, se ha ido metiendo en casa y no habla. Y cuando llega, por ejemplo, en Europa, yo sé que en América es distinto, pero en Europa, por ejemplo, las celebraciones litúrgicas son minoritarias, que es una cosa triste. España, que es aconfesional, pues en una iglesia que a lo mejor te podría tener hace 20 años, pues estar al 100%, a lo mejor con 400 personas, difícilmente hay 40, digo sin el virus. O sea, hay 40 y seguramente con edades avanzadas. Y ese es el problema, que se va provocando, pues, una fase de estancamiento, de debilidad y que luego, si lo dejas, si no tomas, digamos así, no tomas medidas, pues esto va a ir a peor en ese sentido. O sea, bueno, esto corto porque si no, monotema. Muchas gracias. No, yo te agradezco enormemente la intervención, Javier, porque fue una intervención profunda. Y bueno, o sea, mientras hablabas, ahorita ya quisiera lanzar el turno de preguntas para que ya aparezca el banner de preguntas en la pantalla. Pero mientras hablabas, yo me puse a pensar en el tema de que la modernidad, el hiperindividualismo, la intrascendencia y la desacralización logran incluso relativizar el último valor absoluto que mencionaba Richard Weber en Las ideas tienen consecuencias, que es la propiedad privada. Y el consumismo no es más que eso, la relativización de la propiedad privada. Uno ya no consume para acumular o no consume para su propio bienestar, sino que consume con motivos cortoplacistas y hedonistas. No se trata de tener propiedad porque la propiedad en sí misma es buena, sino se trata de tener propiedad porque me satisface en ese momento. Y esto se nota bastante en la pugna entre liberales y entre marxistas especialmente, que los liberales se sienten grandes enemigos de los marxistas, pero no se dan cuenta de que le están haciendo el juego a nivel cultural, porque ellos simplemente se mantienen en el último valor absoluto, que es la propiedad. No se mantienen en toda la cuestión adicional que ya requiere de un conocimiento más profundo acerca de lo trascendental. O sea, consideran que lo bueno, lo bello, lo verdadero es únicamente lo individual, lo propio. Aquí yo insisto, la nefasta influencia de Ayn Rand. Y en ese sentido, generalmente los católicos, los cristianos ya de manera más extensa, porque no voy a negarles el papel a los protestantes en todo esto, y a los ortodoxos, que lamentablemente en América no los vemos mucho, que también dan su pelea y procuran restablecer cierto orden en virtud de eso. Vemos que la Navidad, especialmente en este último tiempo, ha ido decayendo en su significado social, no individual, lo cual uno permanece, yo procuro hacer la novena y demás, pero sí en el significado social. Cada vez se recuerda menos del motivo de la Navidad, cada vez se recuerda menos, incluso con toda la crisis económica del coronavirus,
se ha perdido un poco ese significado hedonista y consumista de la Navidad. La gente no tiene recursos para poder comprar los regalos y la Navidad pierde el escaso valor que le quedaba ya en lo material. A mí me da pena porque demuestra esa fase en donde primero llega, se pierde, se desacraliza la sociedad, se le quita su sentido de trascendencia religioso, se vive en medio de individuos cada vez más atomizados. Aquí vemos un poco toda la tendencia hiperindividualista que mencionaban algunos autores, especialmente Max Stirner con toda su filosofía egoísta. Y vemos también cómo se va perdiendo el absoluto, incluso el último absoluto, que sería la propiedad privada. Y al final estamos en una sociedad completamente desacralizada, completamente hiperindividualizada, orientada hacia la colectivización, que es el objetivo del marxismo, y pues se pierde cualquier sentido de belleza y de trascendencia que daba la religión. Mircea Eliade, que fue este famoso filósofo de las religiones, mencionaba que no puede existir un individuo, un ser, que no sea religioso, siempre va a creer en algo, y del paso del hiperindividualismo al colectivismo está justamente reemplazar la última creencia que puede mantener el individuo arraigado a ciertas tradiciones. Cuando se desarraiga la pierde y pasa a la creencia del colectivo, que suele ser ideológica. A mí me apena porque se ve las fases. En el último tiempo, en el último año, se ha visto con más fuerza como una especie de experimento controlado, como cómo se va desarrollando esto. Quisiera ir al turno de preguntas, así que tal vez comencemos proyectando alguna que hayamos visto. Veo una de Ángel, que siempre nos deja una pregunta en los comentarios, así que yo creo que vamos a ir con esa en principio. Pero esperemos que la proyecte. Listo. La pregunta es, ¿podríamos aseverar que la cristofobia es en realidad silenciada? ¿Es el secularismo la principal razón? Comencemos contigo, Mercedes. Bien, en primer lugar, la cristofobia, que es el odio, ¿no? Sí, a toda persona cristiana, a toda institución cristiana, es una realidad que es bastante silenciada justamente tanto en nuestro país como también en Latinoamérica, ¿sí? De que somos una minoría. O sea, esa creencia que puntualmente la enfatiza y la fomenta el marxismo desde las escuelas, los medios de comunicación, las universidades, de que somos justamente una minoría, que somos justamente unos retrógrados y de que somos justamente unos antiderechos, hace que justamente se profese la cristofobia y nosotros los cristianos no lo denunciemos. Si, por ejemplo, en las universidades no se puede siquiera abrir una Biblia, no se puede llevar un rosario, que es un símbolo también del cristianismo católico, ¿sí? No se puede hacer una profesión de fe libremente, cuando tenemos, digamos, las banderas de ideología de género, las banderas de las culturas externas, digamos, del marxismo, a plena luz del día. O sea, quiero decir, yo creo que tenemos que justamente empezar a tomar noción, ¿sí? De que tenemos tanto derecho y valor como también lo tiene la comunidad LGBT en esta sociedad, que tenemos justamente una constitución que parte de los principios cristianos y que tenemos también tratados y pactos internacionales que nos respaldan en la defensa justamente de nuestros derechos, de la libertad de expresión y de religión. Hoy en día, digamos, tenemos hasta en las iglesias, tanto evangélicas como católicas, la cultura marxista dentro de nuestras iglesias. O sea, tenemos no solamente, digamos, porque muchas iglesias católicas son financiadas por estos organismos internacionales de corte marxista, del Planned Parenthood, de la Open Society, para justamente profesar el aborto y la ideología de género como algo aceptado por Dios, sino también, digamos, tenemos en muchas iglesias denuncias a nuestras autoridades de fe por la profesión del cristianismo. O sea, no solamente, digamos, creo que muchos no son conscientes de los mecanismos, ¿sí? De silenciamiento en nuestra sociedad, sino también estamos adoptando, que esto es lo puntualmente grave en todo esto, o lo más grave en todo esto, que tomamos culturas endógenas, culturas y modas marxistas en nuestro cristianismo, en nuestras instituciones cristianas. Hoy en día, por ejemplo, hace unos días, mejor dicho, el presidente argentino dijo, digamos, en calidad y en autoridad de presidente de la nación, que él, siendo católico, avala el aborto. Tenemos también, digamos, a diferentes ramas de los obispados
profesando que Dios acepta la homosexualidad. Tenemos a pastores evangélicos que aceptan que ministros prediquen con un pañuelo verde dentro de las iglesias. O sea, quiero decir, creo que tenemos que tomar no solamente los recaudos, sino también empezar a tomar, digamos, alertas en estas situaciones. O sea, tenemos que justamente, que es lo que nosotros intentamos hacer desde nuestro espacio en Generación Provida, trabajar tanto con pastores como con sacerdotes y con los diferentes obispos, en un primer lugar, para darle cuenta que no están solos en esta lucha cultural, así que no somos justamente una minoría, sino que somos el 75% de la población argentina que es cristiana. Y aún más que, digamos, nuestros fundamentos no pueden ser conmovidos, no podemos aceptar modas e imposiciones ideológicas dentro de nuestras instituciones cristianas. Y tenemos que también salir justamente a denunciar todo intento, digamos, de silenciamiento, de oposición que podamos tener. Porque realmente yo creo que sí somos la mayoría en nuestro país, y que realmente el marxismo y todo lo que es el progresismo son una minoría, pero justamente por la falta de defensa de nuestra cultura, ellos han ocupado semejantes lugares de poder. Y bueno, y luego, digamos, como para terminar, creo que también, que esto lo plantea San Agustín, sí que hay que recuperar justamente el sentido sapiensal de nuestra sociedad. O sea, tenemos que empezar a trabajar con organismos pequeños, ¿sí? O sea, no esperar a que se disuelva justamente un imperio social como es el marxismo en nuestro país, sino que tenemos que trabajar cada uno de nuestro lugar, fomentando, ¿sí?, nuestros derechos y formando, ¿sí?, en nuestras iglesias en estos postulados providas, que son nuestros postulados de base cristiana. O sea, tenemos que concientizar, sí, que esta secularización no existe en nuestro país. O sea, literalmente en nuestro país y nuestra cultura, sí, tenemos una cultura que se rige por el marxismo. O sea, justamente con la falsa precepto de la secularización han intentado corrernos y silenciarnos, ¿sí? Tenemos que justamente no salir a defender una bandera política, sino salir a defender nuestra posición en la sociedad, que tenemos tanto derecho como lo tienen también, digamos, las personas LGBT de profesar su identidad, su cultura, ¿sí? Y tenemos que también salir a defender lo que ampara nuestra Constitución, de que nuestra bandera, nuestra patria, ¿sí?, engloba las diferentes culturas. O sea, por eso mismo, como para cerrar, yo creo que la cristofobia parte de muchas cuestiones, no solamente por el silenciamiento, por el odio y la diferencia que profesan todos aquellos que no sean cristianos sobre nosotros, sino también por aceptar o por creer que somos una minoría cuando en realidad no lo somos. Y tenemos que salir a defender por eso mismo nuestros fundamentos de fe, nuestros principios, y no solamente pensando en lo macro, así que pensando, digamos, en tener presidentes, en tener autoridades legislativas cristianas que nos hagan valer nuestros derechos, sino que tenemos que empezar por lo micro, por constituir fragmentos sociales como lo son las universidades, las juventudes, los profesionales, acompañar a los sacerdotes, a los obispos, a los pastores, ¿sí?, en esta lucha que es totalmente de todos. Yo creo que con eso vamos a poder empezar a dejar a ser silenciados, burlados, y poder empezar a defender realmente nuestros valores cristianos. Gracias, Mercedes. Tal vez ustedes, Horacio, Javier, quisieran añadir algo más. Yo podría hacer un comentario, pero que ha sido extenso. No, yo voy a hacer algo un poco más sintético. Me tomo el atrevimiento de comenzar para no perder la idea, porque por ahí me distraigo y se me va a ir. Yo creo que en cuanto a lo que es la cristofobia, yo no soy muy amigo de patologizar ciertos pensamientos, porque no me gusta caer en la misma lógica de Foucault, de decir, bueno, se patologiza determinado pensamiento para quitarlo de discusión. Es como a mí cuando días atrás debatí con un liberal y me dijo homofóbico. Claro, me presenta como que tengo miedo irracional a la homosexualidad, por lo tanto, quien esté escuchando el debate ya me ascribe a mí una idea de irracionalidad, por lo tanto, con gente irracional no se puede dialogar, digamos. Entonces, no hablaré de cristofobia, pero sí tomo el punto clave, que es el secularismo, y es casi que de una mirada teológica. Por eso quiero hacer yo la introducción, para que luego pueda profundizar Javier, que es quien más sabe en este sentido. Dos cuestiones sobre ese punto. En primer lugar, claramente que hay un problema con el secularismo, pero porque el secularismo es antagónico a la vida en Cristo, digamos. O sea,
y esto ya es casi estrictamente teológico, digamos, no se puede servir al mundo a los siglos y servir la verdad eterna. Hay un principio de no contradicción que ya lo fijó Aristóteles y que hubiese llegado eventualmente a las mismas conclusiones que Santo Tomás de Aquino, o sea, para que vean lo que es la profundidad de la verdad filosófica. Es una cuestión. Sí quiero hacer una salvedad ya para no cortar la introducción. Yo creo que sería muy bueno para el cristianismo en general, quiero hacer una aclaración, sería muy sano, como esto lo voy a explicar más de mi formación como boxeador y ya no tanto como asesor político. Uno cuando se entrena sabe contra quién va a pelear normalmente. Entonces uno ya tiene como una estrategia. Puede cambiar en la mitad de la pelea y todos lo sabemos, pero uno normalmente tiene una estrategia. Digo esto porque en la medida que sigamos peleando contra el marxismo y Marx y el socialismo, es seguir pegándole al aire. Porque Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Yo me he hartado, pero miren, acá, Liberalismo en pecado, La rebelión de la nada, he leído autores que son justamente reaccionarios, como también he leído a los propios autores de izquierda, como Habermas, como Said. La propia izquierda rechaza el marxismo hoy. Digo esto, la propia izquierda rechaza el marxismo. La izquierda dice que debe estar en las antípodas. El progresismo poco y nada tiene que ver con el marxismo. Porque el progresismo parte de la liberación absoluta y parte de la teoría del progreso material indefinido. Uno ve el transgénero, el transhumanismo y las empresas transnacionales y están en esta lucha por romper los límites que se nos marcó históricamente la Iglesia. Esto es fundamental, quiero dejarlo en claro, al menos en mi humilde posición. ¿Por qué planteo esto? Porque es seguir peleando contra molinos de viento creyendo que son dragones. Un ejemplo concreto, y yo cierro mi participación porque no me quiero extender por los tiempos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que el feminismo y el aborto es una política de izquierda? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Todos los días. Y sin embargo les doy dos datos particulares. No caigan en la falacia de creer que el aborto es marxista porque lo legalizó Rusia, porque de hecho la propia Rusia cuando vio el invierno demográfico tuvo que retroceder con sus medidas. Sin embargo, el aborto sí se institucionaliza y empieza a crecer como la Liga de Control Familiar, a hacer la American Planned Parenthood y luego instancia la ONU a hacer la IPPF, con Margaret Sanger en 1916. 1916. Entonces, a mí cuando me dicen que el aborto institucionalizado como forma de control poblacional y el control eugenésico es una política de izquierda, cuando Margaret Sanger rechazó tanto al nacionalsocialismo como al socialismo en su máxima expresión stalinista, las rechazó por completo y dijo que era la moral cristiana la que impedía el progreso económico en América Latina y por eso había que reducir la tasa de natalidad de negros, latinos y discapacitados. Y lo escribe en un tratado para la paz de 1932 y está documentado. Entonces, que a mí me digan que el feminismo y que estas corrientes son de izquierda, yo diría, cuidado, porque hay un feminismo post-marxista, Shulamit Firestone, Kate Millett, incluso en parte Simone de Beauvoir, pero no todo feminismo y no todo elemento de izquierda es necesariamente post-marxista. Eso hay que dejarlo en claro. Entonces no hay que seguir peleando porque nos perdemos de vista los 20.000 golpes que vienen por otros lados. Y en segundo lugar, yo cuando veo un debate, y esto me pasa constantemente con feministas, y yo escucho la frase, mi cuerpo, mi decisión, no me suena muy colectivista y muy marxista que digamos. Es más, yo me tapo los ojos y no sé si estoy hablando con Iván Carrino, Antonella Martí o Gloria Álvarez. Entonces, yo cuando escucho mi cuerpo, mi decisión, pienso que estoy hablando más con un liberal que con Marx, si yo lo escucho así. Entonces, ¿cuál es mi sentido? Prudencia, porque es verdad que hay un post-marxismo. De hecho, yo hace poco saqué un documental donde explico Marcuse desmenuzadamente y explico cuáles son los 3 sujetos revolucionarios de Marcuse que están por fuera del mercado laboral, estudiantes, guerrilleros, marginados, porque hay una sublevación en el lenguaje, porque hay que mantener una cultura obscena como forma de rebelión y el gran rechazo al establecido, pero también el propio Marcuse que rechaza la idea cuantitativa de Marx y quiere dar un giro cualitativo. Digo, ¿no? Entonces, es verdad que hay un post-marxismo con Adorno, con Marcuse, pero luego hay un postestructuralismo con Foucault. Y de hecho es más el postestructuralismo lo que impera en la sociedad postmoderna que el pensamiento postmarxista, que casi que está relegado, porque ya no hay guerrilleros, salvo en el régimen sandinista, y los estudiantes, hemos visto la sublevación en Chile y en forma incipiente en Perú. El resto de los estudiantes están preocupados en ingresar al mercado laboral, digamos. El Black Lives Matter tuvo su momento de auge con algunos estudiantes, pero luego tuvo el rechazo generalizado por toda la masa obrera. Entonces, ahí tenemos que tener como cierto cuidado, que es mi humilde apreciación. Digo, puedo estar equivocado, pero yo trato de ser un poco más escéptico y creo que hay problemas que son globales y no pueden ser reducidos exclusivamente a una izquierda socialista. Hay una izquierda y es real, pero no es exclusivamente, eso quiero dejar claro, no es patrimonio exclusivo del marxismo. Simplemente con que se logre entender eso, yo me voy súper feliz hoy día. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, Horacio, y es más, yo te aumento un par de autores para sustentar. Tanto John Gray
justamente con el tema del mito del progreso material, y Patrick Deneen con ¿por qué el liberalismo falló? Porque el liberalismo falló y sigue fallando porque todo el tiempo está superándose, porque todo el tiempo está triunfando. Y de hecho vemos que la gran parte de las políticas progresistas no son de origen marxista. Adoptan prácticas y tácticas marxistas, sí, pero no son marxistas en sí mismas. Al fin y al cabo, el marxismo es simplemente uno de los resultados finales de un liberalismo secular, porque aquí hay que plantear que sí existen formas convencionales de liberalismo que son mucho más operativas y que no degeneran tanto, ni tan rápido. Aquí vemos el propio carlismo como una suerte de liberalismo tradicionalista y vemos también liberalismo clásico que es de tendencia profundamente protestante y que se mantiene en eso. Pero era solamente para añadir. Terminemos con Javier y cerramos. Quiero escuchar la intervención final de Javier. Bueno, yo es que vuelvo a estar otra vez coincidente tanto con Mercedes como con Horacio, ¿no? Yo creo son complementarias. O sea, yo creo que el marxismo, tal y como dice Hugo, yo creo que el marxismo, el liberalismo, y yo añadiría un tercero, que sería el populismo, ¿no? De Ernesto Laclau, que es el que viene también, que mezcla todo, porque en ese populismo entra todo, que es el que yo creo el gran cajón desastre, ¿no? Porque es el neomarxismo o esta izquierda pop, que no refiere a sí refiere a ese control del Estado como el gran Leviatán, que lo va a controlar todo, absolutamente todo, no puedes vivir sin él porque es el que te va a dar las ayudas ahora, además, después de la pandemia, sin el Leviatán no hay existencia. Pero a la vez está eso que dice Horacio, que es la dictadura del yo, mí, el me, el yo quiero ser así, no como la gente dice, sino con esta identidad propia, ¿no? En España, por ejemplo, hace unos días un chico, se puso como unas aletas en la cabeza, ¿no? Porque decía que era transhumanista. Otro se puso unos implantes en los pies para sentir a la madre tierra, ¿no? Estas cosas y otra mujer se viste como una dálmata porque considera que es un perro. O sea, estas cosas que dices tú, esto no encaja con el marxismo. Tampoco encajaría mucho con el liberalismo, porque yo creo que son trastornos mentales. Pero bueno, fuera de esto, lo que quiero decir es que es una amalgama de ideologías y de creencias completamente subversivas ahora mismo, pero frente a todo lo establecido, digámoslo así, ¿no? No solo el cristianismo. A mí, por ejemplo, la pregunta que dice Ángel, el tema de la cristofobia, yo estoy coincidente en que el término es feo, porque la fobia efectivamente refiere a una enfermedad. Entonces, cuando te llaman, lo que tú decías, Horacio, te llaman homófobo y te están replicando un trastorno, cuando a lo mejor tú solo estás matizando lo que es una opinión de un colectivo. Pero claro, cuando matizas el colectivo reinante que tiene sus dogmas, matizar un dogma de esta gente, pues te implicas pues llevarte un descalificativo, o eres retrógrado, o eres homófobo, o eres lo que sea, ¿no? Fascista, que es lo habitual hoy día, bueno. Entonces, claro, pero es verdad lo que dice Mercedes, o sea, la religión más perseguida del mundo es el cristianismo. Entonces, eso es un dato histórico, vamos a decirlo así. Y eso también refleja el tema de que generalmente el cristianismo no devuelve la bofetada, por así decirlo, ¿no? Tenemos ahí los atentados de Charlie Hebdo en Francia, que es cuando haces unas caricaturas de Mahoma, pues te viene una religión que evidentemente lleva muy mal las críticas y te monta un atentado de la noche a la mañana. Y eso yo creo que confronta. ¿Por qué? Porque la sociedad, por ejemplo, en España sí que hay ataques al cristianismo, al catolicismo en concreto, que te pueden quemar una iglesia, te pueden hacer pintadas en la universidad. Bueno, en la universidad si te pillan, como dice Mercedes, con el rosario, lo pasas mal, ¿no? Pero, sin embargo, en la universidad hay mujeres o estudiantes con el niqab y no pasa absolutamente nada. Nadie se mete con ellas. Hay mezquitas, nunca ha habido pintadas en las mezquitas. ¿Por qué? Porque se respeta. Bueno, más que se respeta, se tiene miedo de la reacción, claro. Porque un católico, tú te puedes meter con un católico y generalmente no te contesta. Entonces es un buenazo, que diríamos, ¿no? Tú le puedes insultar, que no te contesta, no te reprende. En cambio, otra religión, tú vas para allá y dices algo que ofende y a lo mejor al día siguiente tienes un problema en casa, ¿no? Entonces, eso es verdad, pero también son los modos. También fíjate que todo lo que es la ideología de género acampa o crece en países de raíz cristiana. En ningún otro país, en ninguna civilización no cristiana, eso no crece. En China no hay. En Asia, en los países que no son cristianos, no hay ideología de género. Bueno, puedes decir Japón, efectivamente, pero bueno, es
un país extraño en ese sentido. Rusia, pues decir, claro, la Iglesia Ortodoxa, yo creo que se metió cartas en ese asunto y en Rusia está prohibido. O sea, hay países en los que hay una limitación, digamos así, ¿no? Las tradiciones importan más y entonces hay ideologías que directamente, como atacan esas creencias, se erradican o se prohíben. Entonces, cuando Ángel dice esto, ¿podemos aseverar que hay persecución al cristianismo? Sí. Y sobre todo al catolicismo hay un odio visceral. Porque precisamente yo creo que es por el tema de las tradiciones. ¿Por qué? Porque son verdades inmutables, ¿no? Decía Castellani que no son modas, ¿no? También lo decía Chesterton, y ese es el tema, ¿no? O tú crees en lo que es real, en lo que es verdadero, o tienes... Bueno, Chesterton dice, puedes pensar en cualquier cosa, ¿no? Puedes creer en cualquier cosa. Entonces, es verdad, lo que hoy se defiende es el secularismo su principal razón. Sí, yo creo que es más bien un cambio de paradigma. Quieren establecer un modelo distinto, que viene, si queremos decir el globalismo, pues el globalismo lo que necesita es podar cualquier tipo de religión existente y sobre todo aquellas que tienen verdades inmutables, que tienen principios absolutos, que arrancan desde hace 2000 años. Esas son las que se mantienen, por tanto, esos son los mayores enemigos del globalismo, que lo que el globalismo busca es una religión amorfa, por así decirlo, que valga para todos, que sea controlada por el Estado y dirigida por el Estado, que siempre es la pretensión. Y entonces, en ese sentido, para nada le gusta que haya ni principios absolutos, ni que te refieran a otro paradigma, y sobre todo el tema de que dice Mercedes, que es la batalla cultural. La batalla cultural se juega en el terreno de la antropología. No se juega tanto en la economía, porque al fin y al cabo viene a consecuencia, pero la antropología es la clave de todo. El tema de la familia, el tema de qué es el individuo, quién es la persona, ¿no? Si es individuo o si es ciudadano, que hoy parece que hoy somos todos ciudadanos, pero no somos personas. Entonces, por ahí, y luego por ahí, los derechos inherentes de la persona, pero también referidos a los demás y a Dios, porque claro, hay que buscar el reflejo, ¿no? Entonces, por eso el tema de la Navidad te vuelve otra vez a anclar. Nosotros los cristianos, ¿qué hacemos continuamente en las celebraciones eucarísticas? Hacemos presente y hacemos memoria. O sea, es una verdad que no muere, es una verdad constituyente y es de día a día. Entonces, no es una moda ni tampoco es algo obsoleto que hayamos recuperado como si fuera un trozo de una pirámide de Egipto, ¿no? Una cosa para exponer. No, es que da vida, constituye. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues a pesar de que el mundo te diga cosas negativas, yo creo que tienes la verdadera autenticidad para decir, bueno, el mundo ya puede decir lo que quiera, vamos, que eso no nos refiere, y es como de San Agustín, que esa ciudad mundana se va a donde se va y la otra permanece. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener las cosas claras y más o menos estoy de acuerdo con todo lo que decís vosotros, también con las tesis que hace conclusivas de Hugo y nada, pues quedó muy bien. Bueno, yo creo que con eso cerramos. Veo algunas preguntas de Joaquín que podrían quedar para otra ocasión, justamente la del cristianismo como culto mistérico y volviendo a las catacumbas, pero el tema es más profundo que eso, así que lo dejaríamos para otra ocasión. Yo estoy muy agradecido con ustedes por haber aportado tanto, haber participado como invitados el día de hoy y pues por sus maravillosas y muy profundas intervenciones, llenas de conocimiento, así que gracias por eso y espero volver a tenerlos en el canal pronto. Gracias a todos. Yes. Muchas gracias. Muchas gracias.